Te damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos vamos a compartir el libro de los jueces de Israel. Gracias al Todopoderoso porque una vez más tenemos esta oportunidad de compartir la escritura, la palabra, la vida de este hombre llamado en nuestro lenguaje Sansón, ¿no? Conocido en el hebreo como Shinshon, que es como hablar de una luz fuerte o un sol radiante, o luz de un lugar, o sol poderoso. Para nosotros es muy importante conocer este tema, conocer este punto y analizarlo cuidadosamente, porque podemos sacarle un mensaje espiritual, podemos sacarle un mensaje, como se dice comúnmente, devocional, darle una espiritualidad, pero aparte de eso también tenemos que entender, por lo menos, qué quería hacernos entender el que escribió esto, porque nosotros estamos en este tiempo aprendiendo la palabra, comprendiendo la palabra. ¿Cuál es el objetivo de aprender y comprender el propósito y los objetivos de los textos? Uno, tener un buen conocimiento para servir al Padre con todo corazón, y dos, no usar los textos para, como se dice, fuera de contexto, para decir otro tema, otra cosa, para cambiar el significado y darle muchas veces un entendimiento sectario, inclusive usar para manipular personas. Por eso es importante que nosotros podamos entender por lo menos básicamente cada texto, en detalle, ¿no? En detalle. Y eso hoy vamos a hacer. Entonces vamos a arrancar ya el capítulo 15, hoy capítulo 15 del libro de Jueces, 15 de Jueces. Y en capítulo 15, nuevamente estamos continuando con la historia de este, hasta acá todavía no juez, pero que ya de acuerdo a los primeros relatos que hemos visto, tenía un llamamiento celestial desde el vientre de su madre. Ya del vientre de su madre, ya el Todopoderoso se estaba manifestando en él. Y acababa el capítulo 14 con este texto. Decía el versículo 19, y el Espíritu del Eterno vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos. Y tomando su despojo dio las mudas de vestido a los que habían explicado el enigma. Y encendido en enojo se volvió a la casa de su padre. Y después dice, y la mujer de Sansón fue dada a su compañero significa su padrino, el cual él había tratado como su amigo. Entonces él le entregó a su esposa a otro hombre, y no solamente a cualquier hombre, sino a alguien que él consideraba su amigo. Entonces de entrada estamos viendo acá un desorden, un desequilibrio que no se entiende qué es lo que está pasando. De acuerdo a este texto, fíjense, en el versículo 19 dice, y el Espíritu del Eterno vino sobre él. Varias veces se usa este texto, y después de que se usa aparece una acción no muy espiritual que digamos. Por ejemplo, imagínense, Sansón acaba de perder una apuesta, por más que le hicieron trampa, y él con el Espíritu del Eterno se va y mata, dice, fue a Ascalón y mató a 30 hombres. Dice, no sabemos quiénes eran, si eran buenos, malos, lo que sí, que los mató de ellos, y tomando su despojo dio las mudas de vestido a los que había explicado. Entonces se fue
mató a 30 personas, le sacó su ropa y vino y le pagó a esos 30. Eso se puede ver como algo que viene del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh. De ninguna manera. Por eso, yo expliqué la vez pasada que desde la perspectiva del narrador, que probablemente esto se narró en tiempos del profeta Samuel, o otro profeta después de Samuel, desde la perspectiva de ellos, todo lo que está pasando con Sansón es como un tipo, una previa para que el Todopoderoso empiece a manifestarse en los israelitas, o los israelitas empiecen a manifestarse y empiecen a realmente a clamar al Padre. Empiecen realmente a buscar, porque ellos hasta acá ya se sentían como cómodos bajo el dominio de los filisteos. Para ellos era normal, parece que ya entendieron que los filisteos mandan sobre nosotros, ellos tienen que gobernar sobre nosotros y no nos queda más remedio que aceptar. Inclusive hay unas partes donde dice en el libro de Samuel, ¿no?, que los israelitas ni siquiera tenían autorización para fabricar armas, ni para afilar las armas. Ellos tenían que llevarle a los filisteos para que le afilen sus espadas, o no tenían espadas, sus herramientas de trabajo. O sea, ellos vivían sometidos a los filisteos. Entonces, no es que acá Dios está diciéndole a Sansón, ve y mata, sino que el narrador está entendiendo. Creo que llegó la hora de que los israelitas despierten y dejen de vivir tan cómodamente sometidos a los filisteos, inclusive muchos ya creyendo que los filisteos son el pueblo al que ellos tienen que servir. Inclusive se habían olvidado ya de su creador, por lo menos en esa región danita, ¿no? Recuerden que en otras partes también había otros pueblos que estaban siguiendo otras reglas. En esa época todavía no estaban tan sujetos todos como un pueblo, como una nación. Generalmente cada vivía su región y se defendía como podía. Pero resalta esta parte porque acá estamos hablando de tribu de Dan, que está pegado con los filisteos, y también la tribu de Judá, que está ahí cerquita. Bueno, entonces, ¿cómo arranca el capítulo 15? Arranca diciendo: aconteció después de algún tiempo que en los días de la siega del trigo, Sansón visitó a su mujer con un cabrito, diciendo: entraré a mi mujer en el aposento, mas el padre de ella no le dejó entrar. Acá estaba pensando, hoy estuve leyendo algunos informes, algunos comentarios sobre este relato, porque aparentemente él se fue enojado y después se le dio su esposa a otra persona y él no vino más. Según algunos comentaristas, un sistema de tipo relación o matrimonio que tenían los filisteos y el cual muchos hebreos ya estaban adoptando, fíjense ustedes, era un tipo de matrimonio visitante, o sea, esposo visitante. Se llegaba a un acuerdo donde el esposo iba a casarse con la esposa, pero no iba a llevarle de la casa. Ella iba a seguir quedándose en la casa y él de tanto en tanto iba a venir a visitarle y a entrar en su habitación, en su cuarto, como si fuera nada. Y generalmente cada vez que venía iba a traer un regalo. Ese era un estilo de matrimonio que había entre los filisteos. Claro, ese estilo no estaba entre los israelitas, pero entre los filisteos sí. Y vemos nosotros que Sansón había agarrado ese tipo de matrimonio. Ahora, ¿qué pasó? Como hubo ese conflicto, hubo ese problema, los filisteos, o el papá de esta filistea, pensó: yo creo que después de esto, tu marido ya no va a regresar, ya no va a querer venir más. Entonces mejor te voy a dar como esposo a su mejor amigo. Y le entregó a su hija al amigo de Sansón. Eso fue lo que ocurrió. Ahora Sansón viene nuevamente para estar con su esposa y su papá no le quiere dejar entrar, claro, porque ya se casó con otro. Qué cosa más terrible. Vamos a ver la nota 1. Nueva traducción viviente dice: más tarde, durante la cosecha de trigo, Sansón fue y llevó un cabrito de regalo a su mujer y dijo: voy al cuarto de mi esposa para acostarme con ella. Esa era una práctica en aquella época, imagínense.
Qué práctica. Sería como hoy en día el amor libre, ¿no? De vez en cuando nomás te vas a la casa y después te vas otra vez a tu casa. Algo así, ¿no? Era una práctica común entre ellos. El versículo 2 dice, y dijo el padre de ella, me persuadí de que la aborrecías y la di a tu compañero. Mas su hermana menor no es más hermosa que ella. Tómala pues en su lugar. Entonces había también la costumbre de que si la hija menor, la casada, era aborrecida por el marido, imagínense, él podía elegir a la menor, a la que sigue. Esa era una cultura totalmente rara. Pero Sansón no tenía ese pensamiento. Entonces le dijo Sansón, sin culpa seré esta vez respecto de los filisteos si mal les hiciera. Ahora, ¿qué fue lo que pasó acá? Él se quedó como decepcionado, como ese hombre herido con su esposa misma. ¿Cómo me vas a hacer esto? ¿Cómo? Que, supuestamente se quedó tan dolido, tan golpeado y remató o sacó su ira contra los filisteos. Recuerden una cosa, los israelitas estaban viviendo sometidos a los filisteos. Nadie se atrevía a levantar la mano contra los filisteos. Pobre de ellos. Le tenían terror. Para ellos los filisteos eran la máxima autoridad. Sansón tampoco iba a levantar la mano con los filisteos. Sansón ni le importaba. Sansón era algo así como alguien que vive su vida. Él vive lo que a él le gusta y como tiene tanta fuerza, no le importa nada. Entonces, el relator de esto, el que está queriendo explicar a su audiencia, hace entender la locura de este tipo, la agresividad de este tipo, de este hombre, probablemente va a hacer que el pueblo despierte, que el pueblo otra vez se dé cuenta que necesita del Padre, necesita ser libre, necesita ser un pueblo, porque ellos están ahí para ser un pueblo que sea luz para las naciones, no para ser esclavo de los filisteos. Pero eso no quiere decir que las cosas que esté haciendo Sansón sean correctas, estén bien. Y acá vamos a ver una cosa interesante también. Entonces le dijo Sansón, sin culpa seré de esta vez respecto de los filisteos. Y fue Sansón y cazó 300 chacales, dice. Son unos animalitos que había en esa época. No son zorras, son chacales. Y tomó teas y juntó cola con cola y puso una tea entre cada dos colas. Sería como una antorcha, ¿no? Sería como una antorcha. La ató por la cola de la zorra y de los chacales y los esparció por los sembradíos de los filisteos. No sé qué habrá pasado con los chacales, tal vez también se fue y se quemaron todo. Corriendo del fuego, también se fueron a quemar. Lo que sí que por la locura de Sansón, él empezó a hacer desastre. Después, encendiendo las teas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos y quemó las mieses amontonadas en pie, viñas y olivares. O sea, hizo un tremendo perjuicio a los filisteos de esa región. Y dijeron los filisteos, ¿quién hizo esto? Ya empiezan a preguntar, ¿quién hizo esto? Y le contestaron, Sansón, el yerno del Timnateo. Timnat era la ciudad donde vivía el suegro de Sansón. Entonces le dijeron, su yerno, el hebreo, el danita, hizo estas cosas. Porque él le quitó su mujer y la dio a su compañero. Y vinieron los filisteos y la quemaron a ella y a su padre. Miren cómo se vengan los filisteos. Como este loco Sansón hizo estas cosas, vamos a ir a quemar la casa de su suegro con su esposa y todo. Y ahí sí que entonces Sansón les dijo, ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré. Si ustedes ven acá, no se puede ver a alguien que está viviendo o haciendo algo espiritual. Más bien, carnalidad 100%. Él se desahoga de rabia contra los filisteos quemando sus cultivos. ¿Y qué obtiene? Que ellos le respondan peor. Violencia más violencia es igual a más violencia. Ese es el resultado.
Y ahora él dice que se va a vengar y una vez que se vengue, él dice que va a sentirse satisfecho. ¿Será que va a ser así? Bueno, versículo 8. Y los hirió cadera y muslo con gran mortandad y descendió y habitó en la cueva de la peña de Eta. Entonces él vino y a esos filisteos que habían quemado la casa de su esposa y de su suegro y los habían matado así, vino y los masacró, los destruyó, los exterminó. Era ya su primera intervención contra los filisteos. Pero fíjense una cosa, ¿qué hizo después? Se quedó ahí esperándole, se quedó, ahora vengan acá. No, él agarró y los mató, los masacró y después escapó, huyó. Y aquí, y escúchenme bien, probablemente a partir de este momento es donde empieza el cambio en Sansón. Él hizo todo lo que se le dio la gana. Él agarró y hizo todo lo que quería. Nos ha enseñado la Escritura que las personas que se han detenido un momento, han parado y han dicho, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy viviendo así? Y se han puesto a meditar en su vida. Después han podido entender la voluntad del Padre. Ocurrió con Moisés, ocurrió con Saulo de Tarso, ocurrió con Jacob. Siempre cuando empezaban a estar en ese lugar solitario, solo, el Padre les hablaba, les hacía comprender su realidad. Hay una parte en el libro de Oseas, dice, te llevé al desierto para ganar tu corazón, dice. Los israelitas también al salir de Egipto, en el desierto pudieron encontrar realmente la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué ocurre acá? Entonces los filisteos, acá el versículo 8 dice, y los hirió cadera y muslo con gran mortandad y descendió y habitó la cueva de la peña de Etam. Vamos a la nota 8. Luego atacó a los filisteos lleno de furia y mató a muchos de ellos. Después se fue a vivir a una cueva en la roca de Etán. Entonces empezó a huir y a estar solitario por el desierto. Ahora, no sé si José va a poder colocar el mapa. Quiero mostrarle un mapa para que nos ubiquemos, porque después vamos a entrar a una ciudad que se llama Leí, y en el mapa, ahí tiene el mapa, enseguida va a ponernos Josué. ¿Ellos están viendo el mapa? Bueno, allá arriba se ve el punto verde, ese es Etán. Si se dan cuenta, el lugar de donde estaba Sansón era Timnat, ahí donde marca la flecha, Timnat. Ahí fue donde muere su suegro, él mata a todos los que se pusieron con él y después huye hacia el norte, hacia arriba, en el territorio, en la cueva de Etán, que era un territorio montañoso que se ve allá. Estas ubicaciones son aproximadas. Ya probablemente ella estaba en territorio entre Judá y Dan. Y Benjamín también. Judá y Benjamín. Ahí se ve Benjamín. Y ahí él huye. Entonces dice, aquí no me van a más seguir estos filisteos, no me van a más atrapar. Entonces, los filisteos descienden al lugar que se llama Leí. Leí. Ahí está, un pueblo. Y ahí se encuentran con la tribu de Judá y los empiezan a extorsionar. Les empiezan a decir, si ustedes no nos entregan a Sansón, los voy a destruir, los vamos a destruir, o sea, toda la tribu de Judá. Y entonces, ¿qué pasa? Vamos a empezar a leer el versículo 9. Entonces los filisteos subieron y acamparon en Judá. Ahí está escrito, ¿no? Ya les estaba mostrando el mapa. Y se extendieron por Leí, todo ese territorio, o sea, que era tipo frontera con Judá. Y los varones de Judá les dijeron, ¿por qué habéis subido contra nosotros? Y ellos respondieron, a prender a Sansón hemos subido para hacerle como él nos ha hecho. Entonces miren, acá la gente de Judá, en vez de prepararse para pelear, no, nada que ver. Se acabaron los héroes en esa época, ellos estaban acostumbrados a ver a los filisteos como señores, como dioses, como autoridad. Ellos no
No podían más enfrentarse a sus enemigos. No tenían la capacidad, la fuerza. Y muchas veces la Biblia nos dice, porque ellos ya se habían alejado inclusive del Padre, del Creador. Dentro de esta gente había muchísimos israelitas, judíos, todo, que ya no estaban siguiendo los caminos del Padre. Ya seguían la cultura común de Canaán, la adoración a la diosa Será, la adoración a los dioses, a Dios Baal, sacrificio a niños, todas estas prácticas los israelitas las hacían como si fuera algo común. Y los varones de Judá dijeron, ¿por qué habéis subido contra nosotros? Y ellos respondieron, a prender a Sansón. Hemos subido para hacerle como él nos ha hecho. Y vinieron 3,000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Etam. Y dijeron a Sansón, ¿no sabes tú, atiendan bien, no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Vos no sabías que nosotros no somos libres? ¿Cómo te vas a atrever vos a atacar a los filisteos? ¿Vos no sabés que ellos son nuestros patrones, nuestros señores, nuestro amo? Así le habló a Sansón. Sansón pertenecía a la tribu de Dan, por lo tanto esto podría considerarse como una, ¿cómo se puede decir? Un desequilibrio ahí entre el pueblo. Podía inclusive desencadenar una guerra civil nuevamente, como ya había acontecido en los tiempos del rey Abimelec, ¿no? Y danitas contra judíos, contra los de Judá. Porque él está ahora escondiéndose ahí en la cueva de Etam. Entonces los de Judá les dicen, no sabes que ellos dominan sobre nosotros. ¿Por qué nos has hecho esto? Y él les respondió, yo les he hecho como ellos me hicieron. O sea, yo me vengué de ellos porque ellos, como quien dice, ellos empezaron. Pero ustedes conocen la historia. ¿Quién realmente empezó? Realmente Sansón empezó en irse a involucrar con una filistea, en empezar a jugar enigmas con filisteos, en empezar a desarrollar una vida que no es la vida que los israelitas tenían que llevar, pero ahora él no está reconociendo eso y dice, ellos me tentaron. Siempre hay personas que no se dan cuenta que vino atrás. Siempre se quiere quejar de lo que está pasando, pero fulano, pero no ha visto cómo ha vivido su vida. Uno tiene que mirar también los pasos que ha estado dando. ¿Por qué llegué hasta esta conclusión? ¿Por qué llegué hasta este momento? ¿Cómo he estado caminando? ¿Qué he estado haciendo? ¿Por qué no puedo encontrar estabilidad en mi vida? ¿A ustedes qué les parece la vida de Sansón hasta acá? No tiene estabilidad. Es un desorden total. Y ahora su propio pueblo, aunque son los de Judá, lo quieren, están hartos de él. También del lado de ellos, porque ellos prefieren vivir cómodamente sometidos por los filisteos. Una vez más, ningún momento la historia, el relato nos hace entender que esto es algo espiritual. Vivir como vivió Sansón es algo espiritual. El narrador les está queriendo enseñar, y a nosotros también, claro, un mensaje sobre no vivir sometidos sin buscar la ayuda de Dios. No vivir esclavizados. ¿Cuánto tiempo nosotros hemos estado esclavizados por el sistema religioso? Y todavía hay muchos que están esclavos por ese sistema religioso y que no se rehúsan a dejar. Prefieren no perseguir al que está trayendo la libertad. Se rehúsan. Sansón era una esperanza para los israelitas, pero vemos que acá por lo menos ya tiene más de 30 años o más. Y nadie le ha seguido, también por la vida misma que ha llevado Sansón. Y el resultado de la vida de Sansón es el resultado que ha estado viviendo Israel. Y prueba de ello es que acá los de Judá, que es la tribu escogida para guiar a Israel, le dicen, tú no sabes que los filisteos dominan sobre nosotros. Nosotros somos dominados. Nosotros no tenemos por qué estar molestándole a los, filisteo. ¿Por qué no ha hecho esto? Ellos entonces le dijeron, nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en manos de los filisteos. Y Sansón les respondió, juradme que vosotros no me mataréis. Esto es algo interesante. Por más que Sansón tiene una sobrefuerza, pero
cada texto que estamos viendo, cada momento, por ejemplo, cuando él mata a los filisteos, después él huye, no es que él se sentía inmortal, nadie me puede matar, sino que muchas veces en ese momento, de acuerdo a lo que estamos viendo en la Escritura, que él necesitaba la gracia del Padre, el Todopoderoso, por alguna razón le daba poder, por alguna razón. ¿Y cuál es la razón? Tenía un objetivo con su vida. Tenía un objetivo. El Padre muchas veces a nosotros nos da la manera de salir de problemas, de dificultades. Nos da su rúa. Eso no quiere decir que siempre nosotros estamos haciendo las cosas correctamente, pero tiene propósito con nosotros, desde mi perspectiva, ¿no? Tiene objetivo, aunque muchas veces somos malos. Bueno, le van a entregar a Sansón, dice. Te vamos a entregar a él. Le amarran. Ahora, en el pensamiento de estos de Judá está, bueno, si ellos le entregan a Sansón, claro, le van a ejecutar, le van a matar. Sansón podía haber hecho dos cosas. No me voy a dejar entregar y matarlos a ellos o pelear contra ellos. Pero no es que él no quería o no podía, sino que, ¿cómo les puedo explicar? La fuerza de Sansón aparecía en el momento que él la necesitaba. Esa es la realidad. En este momento él se siente que tiene fuerza, ¿no? Pero en realidad su fuerza aparecía cuando el Todopoderoso permitía. Y como que en este momento él siente que no tiene esa fuerza. Contra su pueblo, él no tiene esa fuerza. Para ir en contra de la voluntad del Padre, Dios, el Eterno, no le da poder. Por eso les ruega, por favor, voy a dejar que me amarren, pero solamente no me maten. Y que Dios me libere, que el Padre me libere de esta situación. Esto aconteció cuando él fue al monte, fue a la cueva y empezó a meditar. Probablemente en ese momento él entendió para qué el Padre me escogió, para qué yo fui escogido para como nazareno, para qué si estoy viviendo esta vida corrupta, corrompida. Todas las personas que han ido al monte han podido meditar, han podido reflexionar y han podido entender también que la vida que estoy llevando no es una vida que al Padre le agrada y el propósito por el cual el Eterno me trajo en este mundo es para hacer luz, para cumplir ese objetivo. Y esa meditación, ahora él está decidido a no pelear, a no enfrentarse con su pueblo y a entregársenos. Y que el Padre le libere de esta situación. Y vamos a ver qué pasa. Ellos entonces le dijeron, nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en mano de los filisteos. Y Sansón le respondió, juradme que vosotros no me mataréis. Y ellos le respondieron diciendo, no, solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Entonces le ataron con 2 cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña. ¿Qué significa estas cuerdas nuevas? Generalmente las cuerdas más viejitas se desgastaban, pero estas cuerdas era como imposible que se pueda soltar, como para asegurarle. Era la única forma que los filisteos iban a entender que realmente ellos le están entregando a Sansón. Entonces ataron con 2 cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña y viajaron hasta el pueblo de Leí. Y así vino hasta Leí. Los filisteos salieron gritando a su encuentro. Fíjense lo que empieza a ocurrir acá. Salieron gritando a su encuentro pero el rúa de Yahweh vino sobre él. Otra vez aparece el rúa de Yahweh. Pero acá ya es un poco diferente. Acá ya es después de haber estado meditando, de haber estado comprendiendo qué es mi vida, por qué me pasan estas cosas, por qué tengo que vivir huyendo. Y cuando él decidió dejar en manos del Padre todo,
Probablemente, de acuerdo a algunos comentaristas, ellos se estaban burlando de Sansón y de su Dios. Ahí está el famoso ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Elohim? Se burlaban. Mira cómo termina el grandioso Sansón, el hombre que iba a liberar a Israel. Esta era la esperanza para muchos. Esta era la promesa de esperanza. Ja, ja, ja. ¿Saben cómo eran en la Biblia los burladores? Entonces, a partir de ese momento, el Rúa del Eterno ya empieza a manifestarse de una manera diferente. De una forma diferente. El objetivo de Sansón aquí mismo no es solamente satisfacer un capricho suyo. No es solamente hacer una acción en beneficio de su ego, ¿no? En este momento. En este momento él está representando realmente a su pueblo. Porque estas personas torturaron a los judíos, amenazaron a los judíos, y él vio cómo están sus hermanos judíos. Les tienen terror a los filisteos. ¿Y yo para qué estoy acá? ¿Para qué Dios me dio toda esta fuerza, todo este poder? Él no era experto en espada. Él probablemente no era experto en muchas cosas. Solamente era un granjero, un hombre del campo. Sus padres eran hombres de fe. Probablemente le habrán dado instrucciones de Torah, de leyes, de mandamientos. Pero él no era una persona preparada para la lucha. Pero sí ahora entendió, mi pueblo sufre por causa de estos tipos y yo no le he prestado atención a eso. Entonces ahí en ese momento ya el Rúa del Eterno desciende sobre una persona que ha meditado y que ha cambiado. El Rúa del Eterno vino sobre él y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego y las ataduras se le cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca, aún extendido, hallando una quijada de asno fresca, ¿no? Aún extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1000 hombres. Fíjense lo que pasa acá. Dice que se preparó un ejército completo para ir a detener a Sansón, porque ya había sospechas de que este era un hombre un poco difícil. Pero en realidad los filisteos vinieron para conquistar Judá, amenazándole a todos los judíos. Por eso los judíos se sintieron como mal, porque vieron un montón de soldados que vinieron ahí para crear masacres, ¿no? Para destruir ciudades. Esa era la costumbre de ellos. En ese momento el Todopoderoso le utiliza a este hombre rebelde, a este hombre caprichoso, a este hombre que estaba huyendo de sus locuras, pero que en un desierto, en una cueva, meditó, reflexionó, y ahora sí, el Padre le quiere utilizar para liberar a su pueblo. Vemos un cambio acá. Esto es lo que el narrador estaba tratando de hacernos entender. Todos estos acontecimientos que este hombre rebelde estaba haciendo, era al final para que un día él pueda meditar y esa meditación hacerle cambiar y ser usado para el Padre. Uno diría, pero eso no es bueno, ¿no? Claro, nosotros también nuestra vida no ha sido siempre espiritual. Si uno medita, al principio éramos rebeldes, éramos carnales, ni entendíamos lo que hacíamos. Pero un día el Padre nos cambió, reflexionamos sobre nuestra vida, nos dimos cuenta que ese no era el camino correcto y empezó a usarnos. Y empezó a poner en nuestras manos cosas que aparentemente no servían, porque una quijada de asno no es una cosa muy valiosa. Hay un texto donde hoy escuché un comentarista que decía que el apóstol Pablo en Corintios creo que está, usó lo vil, lo menospreciable para avergonzar a los sabios. Todas las cosas que para aquella época los filisteos eran considerados los mejores guerreros en técnica de combate y también en armamento. O sea, sus espadas de ellos eran poderosas. Dice que cuando ellos peleaban con los israelitas,
la espada de los israelitas se partía en dos. Ellos tenían realmente una capacidad militar, tenían carros, flechas, impresionante. Ellos tenían una... Pero el Todopoderoso les está avergonzando, usando un hombre y derrotándolos con una quijada de asno. Una quijada de asno. Un instrumento aparentemente que ya no sirve, que ya no es necesario, el Todopoderoso utilizó para librar a su pueblo. Nosotros podemos comparar a esa quijada de asno con la vida de Sansón. Y acá no es que vamos a hacer, ¿cómo se dice? Teología. Sino, fíjense en los 3.000 judíos que le entregaron a Sansón. Desde la perspectiva de ellos, Sansón es una cosa inútil para nosotros. Si este tipo sigue con nosotros, nos va a traer tragedia. Nosotros no queremos más tener gente que nos cree problemas. ¿Cuántas veces nosotros usamos esta palabra por las personas? Personas que crean muchos problemas, que aparentemente no sirven. En la Biblia sale que un día Pablo y Bernabé estaban yendo de misión y le llevaban a Marcos, dice. Pero en el camino, el viaje era tan difícil que Marcos era tipo llorón y yo quiero irme otra vez a mi casa. Entonces, un día en la mitad del viaje, donde más difícil era la situación, Marcos decide abandonarle a Pablo y a Bernabé. Pasando el tiempo, unos años después, ya Marcos un poco más grande, Pablo y Bernabé se preparan nuevamente para hacer otro viaje de evangelización y el malcriado Marcos otra vez quiere irse. Pero ya esta vez, habiendo pasado una etapa de reflexión, pasando varios tiempos. Entonces, Pablo era terco, era duro, era estricto, no era terco, era terco también. Era muy estricto, no le permite a Marcos volver a acompañarle. No, este tipo no se va con nosotros. Entonces Bernabé dice, pero yo sí quiero llevarle. Entonces dice que hay una ruptura entre ellos. Entonces Bernabé le lleva a Marcos en su viaje evangelístico y Pablo le lleva a Silas y se separan, dice. Me imagino el pensamiento de Pablo, este Bernabé va a usar a ese inútil. Ese muchacho no sirve para la fe. Así habrá tenido ese pensamiento. Pero en el pensamiento de Bernabé tal vez este muchacho inservible en una situación difícil va a ser instrumento útil para el Padre. ¿Y qué dice la Escritura? Que en los últimos tiempos del apóstol Pablo, cuando él ya estaba solo, cuando todos le habían abandonado, Marcos le era instrumento útil. Tráele a Marcos, me es instrumento útil para el Evangelio. Eso ya después de mucho tiempo, ¿no? Ya donde él ya entendió, reflexionó también. Y ese hombre que era inservible, a Pablo le estaba sirviendo para muchas cosas. Sansón también aparentemente para los israelitas en ese momento no estaba sirviendo para nada, pero el Padre está mostrándole a muchos judíos, muchos de Judá, que el Padre quiere usar esa quijada de asno. El asno es un animal inmundo, un animal no kosher, que solamente era usado para carga, que hay que redimir para usar. Que si vos querés usar un asno, tenés que redimirlo según la Torá. Es un animal no kosher. Y claro, como vos te iba a usar, a vos te iba a servir ese asno, vos le redimías. Preferías sacrificar un cordero que no te va a servir mucho por un asno que te va a servir mucho, porque el asno era un animal de carga, un animal de llevar personas. Entonces, el Padre nos está enseñando que a través de la vida de Sansón, que aparentemente hasta acá vimos que era inútil, molestia, crea problemas, pero cuando llega la meditación, cuando llega la reflexión, cuando llega el teshuvá, el arrepentimiento, el comprender por qué estoy acá, por qué el Padre me permitió estar acá, tu vida puede ser útil, como esa quijada de asno. Así yo creo, así nosotros vemos la Biblia. Y esto también habrán visto, estos hombres de Judá, tantos años, creo que dice que 30 años o 40, los años no son tan exactos,
han vivido sometidos por los filisteos y tenían la esperanza ahí, pero ellos lo vieron inútil. Esta es nuestra esperanza, este es un tipo que se metió con Filistea, no, este no sirve para nada. Y tienen razón, pero la reflexión hace que el hombre pueda cambiar. A nosotros nos falta muchas veces reflexionar. Y vinieron 3.000 hombres, ya seguimos aparte todo. Versículo 12, ¿no? No. No. 14 ya, ¿no? Sí. Y acabamos de leer el Espíritu del Eterno 15. Y hallando una quijada de asno fresca, aún extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1.000 hombres. ¿Qué significa fresca aún? Quiere decir que el asno acababa de ser devorado por bestia, ¿no? Acababa de ser comido por algunos animales. Probablemente entonces hace unos días nada más este asno todavía estaba vivo, todavía están andando por ahí, y después finalmente muere o es atacado por un animal o es comido, no sabemos qué le pasó, pero su quijada todavía estaba fresca, dice. Extendió la mano y tomó y mató con ella a 1.000 hombres. Entonces Sansón dijo, esto es una frase de Sansón, con la quijada de un asno, un montón de montones, con la quijada de un asno maté a 1.000 hombres. En ese momento Sansón tal vez sintió, miren cómo yo soy tan especial, ¿no? Miren cómo yo soy tan poderoso, ¿no? Con una quijada maté a 1.000 hombres. Y se puede tomar de dos perspectivas. Una, un poco de egocentrismo de parte de Sansón, de sentirse el superpoderoso. Y otra, de hacer entender cómo el Todopoderoso es tan grandioso. Porque a 1.000 soldados pude eliminar con una quijada de asno. Una persona como yo, que para los judíos no sirve, y una quijada de asno que ya no sirve. Un asno que tal vez ya no servía más, por eso le tiraron por ahí, fue comida de leones, que tal vez ya no servía, no tenía más ninguna utilidad. Hasta el final, el cuerpo de ese asno sirvió para liberar a su pueblo, para traer libertad a su pueblo, para que los filisteos se den cuenta que los israelitas ya no van a someterse allá. Acabamos de eliminar a 1.000 de sus soldados. Esto sí es poder de Dios. Y acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Lehi. Ramat Lehi. Ramat Lehi, que significa valle de la quijada, ¿no? El valle de la quijada. Teniendo gran sed, clamó luego al Eterno y dijo, tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed y caeré en manos de incircuncisos. Bueno, de acuerdo a este texto, después de esta hazaña tan grande, a Sansón le vino un tipo insolación, un decaimiento. Me imagino la lucha como habrá sido feroz ahí peleando con los filisteos. Y le vino ese momento en que quedó totalmente agotado, donde no tenía fuerzas para nada, donde no podía levantar ni su dedo. ¿Y qué empezó a hacer? Tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed y caeré en manos del circunciso. O sea, este es mi final. Este es el propósito por el cual me has dado esta grande salvación. O sea, en pocas palabras, yo necesito tu gracia. Necesito tu misericordia. ¿Y qué es lo que le hacía falta a Sansón acá en este momento para poder conectarse definitivamente con el Eterno? Acababa de acontecer un gran milagro, ganar una gran batalla, pero ahora necesita algo más importante. Entonces abrió Elohim la cuenca que hay en Leí y salió de allí agua, y él bebió y recobró su espíritu y se reanimó. Entonces, ¿qué hizo el Eterno? Abrió unas rocas, unas cuencas en Leí y salió agua. Agua en la escritura muchas veces está representado por la Dabar de Elohim, la palabra. Hermano, nosotros después de una gran acción, gran obra,
ya nos sentimos ya satisfechos. Ya participamos de la reunión, ya participamos de la fiesta bíblica, ya estamos satisfechos. El Todopoderoso dice que necesitamos siempre su palabra, como Sansón, ¿no? Entonces abrió Elohim la cuenca de Leí, en la cuenca que hay en Leí, y salió de ahí agua, y él bebió y recobró su espíritu y se reanimó. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Et Acore, el cual está en Leí hasta hoy. ¿Cómo le llamó? Et Acore. Vamos a mirar un poco en la Nueva Traducción Viviente, versículo 18, ¿no? Después Sansón tuvo mucha sed y clamó al Eterno: has logrado esta gran victoria por medio de la fuerza de tu siervo, y ahora tengo que morir de sed y al caer en manos de estos paganos. Entonces Elohim hizo que brotara agua a chorros de un arroyo en el suelo de Leí, y Sansón se reanimó al beber. Luego llamó a ese lugar manantial del que clamó. Así se dice en español, el cual todavía se encuentra en Leí hasta el día de hoy. Yo leí la Nueva Traducción Viviente, ¿no? Bueno, volvamos a Reina Valera, ¿no? Bueno, versículo 20. Y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. Fíjense una cosa interesante. Hasta ahora, supuestamente estamos hablando de un ungido, de un elegido por el Todopoderoso para guiar a Israel. Ha recibido hasta su nacimiento de forma milagrosa. Pero todo lo que hemos visto que ha hecho fue vanidad de vanidad, todo de vanidad. Se fue a meterse con Filistea, creó problemas con los filisteos. Pero a partir de que su vida empezó a enfocarse en guiar a su pueblo, en pelear por su pueblo, en ser como un héroe de su pueblo, ahí sí la Biblia ya le toma como juez. Y juzgó a Israel. ¿Qué significaba juez? El que podía guiar a su pueblo. En este caso, Sansón era un tipo de juez más como de héroe. No era tanto un juez que se enfocaba en Torah, aunque también probablemente tenía instrucción de Torah, pero más como un héroe nacional. Entonces cuando el pueblo empezó a escuchar, tenemos un hombre que ha peleado con los filisteos y los ha derrotado, empezaban a acercarse, empezaban a venir, empezaban a sentirse otra vez que hay esperanza para Israel, que hay posibilidad de que Israel pueda todavía ser una gran nación como había prometido el Todopoderoso a Moisés, a Josué. Nota 20. Hebreos 11:32 habla sobre la fe de Sansón. Y yo me animo a decir que es en este capítulo y en este versículo donde el escritor de Hebreo ve fe en Sansón, ve emuná. Porque después ya totalmente se corrompe. Dice Hebreos 11:32, ¿cuánto más les tengo que decir? Se necesitaría demasiado tiempo para contarles acerca de la fe de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y todos los profetas. Entonces cuando nosotros vemos la fe de Sansón, ¿cuál fue la fe de Sansón? Él creyó que de esta situación con los filisteos, con los habitantes de Judá, solo el Todopoderoso me puede librar. No hay otra forma. Yo no voy a más hacer mi manera. Y el Todopoderoso le mostró su poder, liberó a su pueblo y se convirtió en juez. Proverbio 16:17 dice, el camino de los rectos se aparta del mal. Su vida guarda el que guarda su camino. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez del espíritu. Entonces este proverbio para poder entender que si uno hace las cosas como el Todopoderoso manda, entonces vos guardás tu camino, tu guía. Y antes de que el Padre te quebranta es porque hubo soberbia en tu corazón. Y antes de la caída es porque hubo altivez de espíritu. Ahora vamos a mirar qué va a pasar con Sansón en los siguientes
capítulo. Acá hay otro proverbio, ¿no? Proverbio 10:6. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. La persona que empieza a decir cosas corruptas, empiezan a generar violencia en su vida. Así, hermano, hoy quisimos compartir este capítulo 15, de ver un poco ¿cómo se puede decir? El avance espiritual de este hombre Sansón. Y más que todo entender que el narrador nos quiere mostrar cómo el Padre puede utilizarnos, puede cambiar nuestra vida para que seamos útiles. Me parece que tal vez trae un mensaje para el rey David o para el rey Saúl, para alguno de los reyes que estaban en ese momento reinando en Israel, que pueden ellos realmente cambiar y ser personas útiles para su país. Pero después viene esto que está acá, Sansón en Gaza. Pero acá dice, versículo 20, y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. 20 años fue juez, y los filisteos ya no se metieron con los con los judíos ni con los danitas. Pero después Sansón hizo una locura, y eso vamos a verla la próxima semana. Y aquí ya aparece esta famosa mujer llamada Dalila. Entonces, se puede decir que en Sansón estaba de bajada, tiene una ascensión, el Padre le da un puesto, pero otra vez tiene una caída. Y esta vez por esta mujer, Dalila. Entonces, pero eso vamos a compartir la próxima semana. Shalom. Esto fue Palabras de Vida Eterna, con el estudio del libro de Jueces de Israel. Bendiciones y hasta pronto.